Lección 7, Escuela Dominical. Tema general. El Señor al que ama disciplina. La palabra de Dios dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. El pueblo judío había entendido de alguna forma la disciplina y se había cumplido el plazo de cautiverio establecido por Dios. Era el tiempo de regresar de Babilonia a Israel. El primer grupo de judíos ya estaban en Jerusalén. Habían construido el altar, el templo y habían restablecido el culto religioso. 90 años después llega a Jerusalén el segundo contingente comandado por Esdras. Esdras era hijo de Seraías y descendiente de Finés, quien era nieto de Aarón. Pertenecía a la línea de descendencia sacerdotal. Por lo tanto, fue un sacerdote, un escriba muy importante, transcribiendo y cuidando los escritos divinos. Ante los reyes persas fue un varón sabio, irreprensible y un gran líder con don de mando, y para sus compatriotas fue un guía espiritual que se ganó muy pronto el respeto de todos ellos. Su nombre significa ayuda, y dedicó toda su vida a servir a Dios y a su pueblo. La Biblia lo describe como un escriba diligente, es decir, un escriba cuidadoso, metódico en la ley de Moisés. También se nos dice que fue un escriba versado, es decir, con conocimientos amplios, bien instruido en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Sacerdote y escriba erudito, con conocimientos profundos y sólidos en la ley del Dios del cielo. Estas características y otras se encuentran en Esdras 7, del versículo 6 al 12. En la lección anterior aprendíamos que el pueblo había invertido sus prioridades. Abandonaron a Dios y se ocuparon en sus trabajos personales, viviendo para sí mismo y los suyos e ignorando lo más importante, su relación con Dios. El resultado fue la falta de bendiciones de parte de Dios, ya que no podemos tener éxito en ninguna cosa a menos que Él nos bendiga. Y Dios no puede bendecirnos hasta el momento en que le demos la preeminencia en todo. Colosenses 1:18 remarca esta importancia de la preeminencia que debemos tener a Dios. En esta lección vemos a Esdras recibiendo del rey Artajerjes todo lo que pidió. La razón, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Esdras 7:6. Y el versículo 29 al final dice: estando con él la buena mano de Dios. Así es Dios, y así actúa en la vida de sus hijos, de sus siervos que obedecen y son fieles en su servicio. El conocimiento de las Escrituras y su sabiduría que Dios le dio, también le sirvió para que el rey Artajerjes designara a Esdras para ir al frente del segundo grupo de judíos que regresaron del cautiverio a Jerusalén. Su regreso con aproximadamente 2,000 hombres jefes de familia y hombres importantes servidores del templo, como lo son los sacerdotes y los levitas. Para el trayecto, la Biblia registra que Esdras oró a Dios pidiendo camino derecho para ellos, sus niños y para todos sus bienes. Lo dice Esdras 8:21. Esdras no pidió al rey tropas ni gente de a caballo para que los guiaran y cuidaran en los
aproximadamente 1500 kilómetros y los 4 meses de camino de Babilonia hasta Jerusalén, porque él confiaba en su Dios. Por eso Esdras dijo al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Lo dice Esdras 8:22. El ser enviado Esdras al frente del grupo de exiliados hacia Jerusalén tenía varios propósitos. Primero, enseñar la ley, es decir, enseñar la palabra de Dios. Segundo, traer de Babilonia a Jerusalén la plata, el oro que el rey y sus consejeros ofrecían voluntariamente al Dios de Israel. Otro más, traer la ofrenda voluntaria de los habitantes y sacerdotes de Babilonia para el templo en Jerusalén. Otro propósito, que con el dinero ofrendado debía Esdras comprar los animales para los holocaustos a Jehová. También traer de Babilonia a Jerusalén los utensilios para el servicio del templo. Y otro propósito más, debía de adquirir y traer a Jerusalén todo lo que se requiriera, todo lo necesario para el templo. Y la Biblia registra en Esdras 7:20 que por orden del rey todo sería comprado de los tesoros de la casa del rey de Babilonia. Todo esto lo pueden leer en Esdras 7 del versículo 15 al 25. Y este versículo 25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Hermanos, esa misión tan importante es también nuestra, porque esa es la comisión dejada por nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros. Pero observemos, Esdras se había preparado para ello, había preparado su corazón. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo también cabalmente la misión que nos dejó el Señor, quien dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura? Esa es la misión que traía Esdras a Jerusalén, y esa es la misión que nosotros debemos de cumplir. El texto que corresponde a esta lección lo tenemos en Esdras versículo 10 del capítulo 7, que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En este hermoso texto se nos enseña que para cualquier acción u obra que hagamos para el Señor y nuestros prójimos, debemos previamente preparar nuestro corazón y cumplir estos 3 requisitos. Primero, inquirir, es decir, debemos estudiar, debemos indagar, escudriñar en forma cuidadosa la palabra de Dios para entender y comprender ampliamente lo que el Señor pide de mí y de cada uno de nosotros. La Escritura nos dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento, y el pueblo leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿lo hacemos así? ¿Estamos atentos, concentrados? ¿Lo leemos en forma amplia y en forma clara? ¿Y ponemos el sentido para que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice?
Otro requisito, cumplir. Esdras cumplía ampliamente por su testimonio delante de Dios, del rey y del pueblo en general. La única forma que nosotros podemos demostrar que cumplimos la palabra de Dios es la forma de vida que practicamos, nuestro testimonio y la vida de santidad que vivimos delante de Dios, los hermanos, la familia y delante de las personas que convivimos cada día con ellos. Hay quienes dicen que cumplen y que obedecen a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Cuidado. Tercer requisito, enseñar. La mejor forma de enseñar es siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Es decir, nosotros enseñamos más por nuestras acciones, esas acciones que hacemos cada día, que lo que nosotros podamos enseñar hablando. Ahora bien, es importante que observemos el orden de estas acciones, y este es el orden en que nosotros debemos llevarlos a la práctica. Primero debemos estudiar, escudriñar en forma detenida las Escrituras. Luego aplicarlos a mi vida, es decir, todo lo que aprendí, practicarlo. Y cuando cumplimos estos dos requisitos, ahora sí, estaremos en condiciones para poderlo enseñar. Santiago 3:1 nos advierte: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tengan presente, hermanos, la gran responsabilidad que tiene todo aquel que enseña, porque sus palabras, ejemplo o testimonio afectan la vida espiritual de quien escucha. Cuidado, hermanos, no sea que seamos piedra de tropiezo. Asimismo, recordemos que este es el método de hacer y enseñar que nos dejó el Señor Jesucristo, y Hechos 1:1, Lucas escribe acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y también nos dejaron la enseñanza los apóstoles. Dice la Escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Este es el principio que debemos llevar siempre a la práctica: estudiar, cumplir y enseñar. No puede ser de otra forma. Hermanos, sería interesante y de mucho beneficio que consideremos y nos preguntemos: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Lo he preparado o lo estoy preparando como lo hizo Esdras? Si tomamos en consideración las cualidades de Esdras, quien fue un hombre de fe, obediente y fiel, que se preocupó por estudiar y transcribir las Escrituras, así como aplicar todo a su vida personal para así poderlas enseñar al pueblo de Dios. Como líder, siempre pensó y actuó con humildad, devoción y amor para con Dios, y buscó servirle con fidelidad tanto a él como a su pueblo. Él mismo reconoce que es Dios quien ha estado con él. Describe su ministerio diciendo: yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. En la lección 2, aprendimos que Daniel propuso en su corazón no contaminarlo. También Dios, a través de Ageo, nos instruye a meditar bien en vuestro corazón. Los que el Señor nos ha llamado al ministerio debemos estar agradecidos y debemos ser dignos de recibir este don, y debemos aprender a disciplinar nuestro corazón para procurarlo
para que siempre esté dispuesto a servir con integridad y en verdad, cumpliendo así el ministerio que recibimos del Señor y lo hagamos con diligencia. Colosenses 4:17. Al meditar bien en vuestro corazón, debemos pensar que dentro de todas nuestras responsabilidades, debemos ocupar un tiempo en lo más importante, y eso debe ser en las cosas de Dios, las eternas y las que perduran. Dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. No olvidemos que solo somos peregrinos en esta tierra y mayordomo de todas las cosas que el Señor nos da, sea familia, bienes, trabajo, tiempo y aún comodidades. El Señor un día nos pedirá cuentas y esperemos que al rendirlas ante el justo juez, no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, pidamos y preparemos nuestros corazones para estudiar, obedecer y enseñar la palabra de Dios. En la antigüedad, Salomón dijo: da pues a tu siervo corazón entendido. Primera de Reyes 3:9. Porque el corazón entendido busca la sabiduría. Proverbios 15:14. Y Dios le respondió: he aquí te he dado corazón sabio y entendido. Primera de Reyes 3:12. Si el Señor se lo dio a Salomón, con certeza podemos decir que también lo dará a cada uno de sus hijos.